estrés, ansiedad o simplemente necesitas desahogarte? Nuestros consultorios psicológicos te ofrecen un espacio seguro y comprensivo donde podrás explorar tus emociones y encontrar herramientas para manejar tus desafíos. Tu bienestar emocional es nuestra prioridad. Consultorio Psicológico. Vamos a dar la bienvenida a Gerson Herrera, que está con nosotros como cada jueves para darnos a conocer sobre este tema que nos ha propuesto, trastornos de la personalidad, que hoy precisamente nos pone trastorno de la personalidad cuando la forma de ser nos causa problemas. Aquí está entonces de hoy jueves 24 de abril. ¿Cómo estás, Gerson? Buenos días y bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo está? Muy buenos días. El saludo para todos los oyentes de Santa Mónica Radio. Listo, preparado y dispuesto para comenzar con nuestro programa del día de hoy. Un tema sumamente importante, trastornos de la personalidad. Sí, comenzaremos hablando este tema, trastornos de la personalidad, cuando la forma de ser nos causa problemas. Pues aquí vamos a hablar de un tema que puede sonar complejo, pero que todos deberíamos conocer gracias al aporte de nuestro profesional en psicología, los trastornos de la personalidad. ¿Cómo podemos comenzar explicando trastornos de la personalidad cuando la forma de ser nos causa problemas? Bien, efectivamente hay que entrar nosotros de lleno al contexto y creo que no somos ajenos, que muchas veces hemos escuchado decir como que déjalo, él es así, o ella tiene un carácter muy difícil, pero lo logramos comprender. No puede vivir en paz con nadie, ¿no? Entonces, como que esas frases las hemos hecho tan comunes y tan sencillas, pero no nos damos cuenta que muchas veces detrás de esas frases hay algo mucho más profundo. Entonces, nosotros tenemos que ver primero qué es la personalidad. Y si nosotros sabemos qué es la personalidad, tenemos que saber qué es la forma en que pensamos, en cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Tres cosas esenciales: cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Y también tener en cuenta que cada persona es única y no es igual a ninguna otra persona. Puede que sean parecidas, pero no es igual. A lo mejor puede tener el mismo color de cabello, el mismo color de ojos, pero en el tema de personalidad no es igual. No nos hemos encontrado nosotros con ninguna persona que piense, siente y se comporte igual que nosotros. Pero hay que tener en cuenta que hay una frase también muy común que dice: toda cosa en exceso es dañino. Y como es en exceso el dejarme como soy o como quiero ser, empieza ya a ser un trastorno de la personalidad. Y al entrar a la palabra trastorno de la personalidad, ya se nos hace por ahí un 8 en la cabeza y decimos, ¿qué es? Y ahí es donde nosotros decimos que son un grupo de patologías mentales. ¿Y qué es la patología? Es una parte de la medicina que estudia las enfermedades. Entonces, en este caso, al ser un grupo de patologías mentales, porque es de la salud mental, tienen en común el hecho de constituir patrones permanentes de experiencias internas, pero que ya se desvían marcadamente de lo que esperábamos, ¿no? O que ya tiene uno muy, muy marcado. Si yo digo, pienso en mí, está correcto, porque tengo mi autoestima. Pero si ya pienso extremadamente en mí y solamente pienso que solamente yo existo, entonces ahí yo ya me estoy desviando y ya no estoy diciendo que es mi personalidad, sino que estoy entendiendo que es un trastorno de la personalidad. Claro, es una afección mental por la cual las personas actúan de una manera muy emocional y dramática que a veces trae la atención hacia ellas mismas. Efectivamente, y justo es muy esencial lo que ha manifestado, porque muchas veces los pacientes ya suelen buscar ayuda de un profesional de la salud cuando ya su comportamiento ya les ha causado problemas importantes, tanto en su trabajo, tanto en su casa y en sus relaciones interpersonales.
Entonces, cuando el paciente pues se da cuenta, a lo mejor ya es muy tarde, dice, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué me han alejado de mi grupo? ¿Por qué no puedo encajar en ese equipo? ¿No? Entonces es allí donde yo empiezo a pensar extremadamente, exageradamente en mí. Me doy cuenta que es un trastorno de la personalidad, porque son patrones mal adaptativos de comportamiento. ¿Y dónde comienzan? En la adolescencia. Miren, para tener muy en cuenta, a un niño no le podemos decir, oye, tiene el trastorno de la personalidad, sino que esto comienza en la adolescencia o muchas veces en el inicio de la edad adulta. ¿Por qué? Porque ahí ya no nos sentimos que no nos pueden manejar, ahí nos sentimos inflexibles. No podemos ceder, porque sentimos que tenemos ese derecho y como no lo vamos tratando, van permaneciendo a lo largo del tiempo. Y aquí, y para terminar ya, porque sé que estamos casi con la pausa, ¿no? Esto nos va provocando un malestar clínicamente. Si hablamos de clínicamente, tiene que ver ya con la salud, que nos provocan un deterioro en lo social, en lo laboral, en lo familiar y también en lo personal. Entonces, cuando nos vamos alejando de todo este círculo, nos empezamos a alejar del resto y empiezan a surgir otras afecciones. Y es bueno hablar también y conocer, porque a veces se escucha pues como que la persona es así, tiene un carácter muy difícil o no puede vivir en paz con nadie. A veces detrás de estas frases puede haber también algo más profundo o estar despistado, no concentrarte y te ves como ajeno a lo que estás haciendo o en donde te encuentras, Gerson. ¿Cómo le explicamos eso? Sí, efectivamente, hay que tener en cuenta muchas cosas, que nosotros como sociedad, esos problemas mentales no son tan grandes, porque no nos duele la cabeza, porque no es algo somático, digámoslo así, ¿no? Porque si nos duele la cabeza, vamos al neurólogo, decimos nosotros. Si nos duele a lo mejor el brazo, nos duele el estómago, vamos a un especialista. Pero en el tema de la salud mental, como que le hemos dejado muy relegada, ¿no? Como que eso ya te va a pasar, ¿no? Si un niño llora, es por algo. Si una persona adolescente se siente mal, bueno, es producto de la adolescencia, ya le va a pasar, ¿no? Entonces, como que hay cosas que nosotros como sociedad hemos ido normalizando y después cuando ya son afecciones graves es donde decimos, no, tienes que ir a un profesional de la salud mental. Entonces, es allí donde nosotros pues nos preguntamos, ¿no? Y decimos, ¿habrá síntomas en un trastorno de la personalidad para ponerme yo a pensar? Porque muchas veces hemos escuchado decir, ¿no? Por ejemplo, yo soy antisocial. Yo soy una persona, ¿no? Que esto se va muchísimo en los varones, porque yo soy antisocial. Y por ahí puede venir el trastorno antisocial de la personalidad. O también en las mujeres hemos escuchado mucho decir, yo tengo un trastorno límite o un trastorno dependiente de la personalidad, porque a lo mejor cuando comienza una relación yo dependo muchísimo de la otra persona. Entonces, nosotros tenemos que ver que los trastornos de la personalidad son más frecuentes cuando nosotros ya las asociamos a otras condiciones psicopatológicas, como un trastorno de la afectividad, como decía en el caso de las relaciones, el abuso de sustancias o también un trastorno de la conducta alimentaria, porque muchas veces dicen, no tengo ansiedad y quiero comer, no como, y ahí me surge gastritis, y con la gastritis empiezan a surgir otros trastornos de la personalidad. Claro, pero aquí también podemos considerar, mi estimado Gerson, que en otras palabras se trata solo de ser difícil o raro, sino también de patrones de conducta que se repiten y afectan el bienestar emocional, las relaciones y el trabajo mismo. Por supuesto. O sea, por supuesto, cuando nosotros nos damos cuenta, muchas veces ya entrando al tema de los grupos de personalidades, nosotros decimos, pues, yo hago con mi trabajo, cumplo con mi trabajo y hasta ahí nomás, no me importa el resto, ¿no? Yo creo que todos los que hemos trabajado en algún contexto o trabajamos con un equipo, decimos, bueno, yo cumplo y me va y me viene lo que diga el resto, pero no es así. Nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y nosotros en algún momento tenemos que pedir apoyo a mi compañero de la derecha, a mi que trabajo en el segundo piso, a mi compañero del primer piso, del tercer piso, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es solamente que es raro, es callado o habla demasiado,
Si es que nosotros vemos esas conductas ya son excesivas, nos tenemos que poner a la mente que por algo sucede, algo debe estar pasando. Vamos a decir, personas excéntricas o raras. Por supuesto. Y ya que ha tocado esas dos palabras, personalidades excéntricas o raras, ¿qué quiere decir en esto? Estas personas raras, mal así llamadas, están en el grupo A de las personalidades. Que aquí tenemos 3, que son los paranoides, los esquizoides y los esquizotípicos. Ya. A grandes rasgos, porque seguramente no nos va a dar el tiempo de tocar todos los grupos de personalidad, pero lo vamos a ir desglosando a lo largo de nuestros programas para que vayamos conociendo y a lo mejor sepamos en qué grupo de la personalidad o qué tipo de la personalidad tengo yo o qué trastorno a lo mejor estoy sufriendo. Así es. Por ejemplo, los paranoides muestran una desconfianza extrema a los demás. Como que si le sonrío, ¿por qué me sonríe? O si uno le da de una manera seria, seguramente ya se peleó conmigo. Entonces como que muestran una desconfianza extrema, les parece raro todo. Los esquizoides, ellos sí son muy distantes emocionalmente, muy fríos, digamos decir, frívolos, y no expresan mucho afecto, como que ellos son unas personas frívolas totalmente. Y los esquizotípicos tienen unas ideas extrañas, tienen unas creencias raras y un comportamiento totalmente distinto al resto. Ellos tienen un pensamiento único e irrepetible. Entonces tenemos aquí en este grupo el paranoide que desconfía muchísimo, el esquizoide que es muy frívolo, digámoslo así, y el esquizotípico que es el más raro, digamos, de este grupo de la personalidad excéntrica o rara. Y aquí, para seguir en ese proceso, porque también podemos ver personalidades dramáticas, impredecibles, es decir, que generas un problema, que un problema pequeño lo puedes generar a ser grande. Entonces, ¿en qué grupo consideramos a ese tipo de personas? Correcto. Hay un dato muy interesante. Si es que nosotros vemos que es algo chiquitito, ya se hizo como el humo, ¿no? Cuando viene el viento y se expande por todo lado. Exactamente. Y es ahí donde tenemos lo antisocial. El antisocial no respeta las normas ni los derechos de los otros. Entonces, cuando le escuchamos decir a una persona, yo soy antisocial, muchas veces yo me río, porque le digo, o sea, tú no respetas las normas de tu casa, tú no respetas las normas de tu trabajo, sales tú a hacer lo que quieres en la calle, no respetas a nadie. Eso es ser una persona antisocial. No, entonces hay que ponernos a pensar cuando yo digo, soy antisocial, ¿no? Entonces, ahí muchas veces hay que ponernos a pensar, a lo mejor soy una persona disocial, entonces ahí tenemos que ponernos a pensar. Ahora, algo interesante, la personalidad límite. Esto sí tiene emociones súper intensas. Tienen el miedo al abandono, son impulsivos y son dramáticos. Hay que tener en cuenta esto en el trastorno límite de la personalidad. No podemos nosotros decir que esta persona está súper feliz, porque de un momento a otro pueden estar tristes. Y son impredecibles, no podemos decir cómo es que están. También los histriónicos. Los histriónicos tienen que ser el centro de atención de algo. Si ellos no son el centro de atención, ellos van a ver la manera de cómo llamar la atención para que se centre en ellos, en un grupo de amigos, en un grupo de trabajo o donde se encuentren. Y finalmente, el narcisista. Hay una canción por ahí de Panda que me encanta, Narcisista por excelencia. Y aquí, ¿qué es ser narcisista? El narcisista se siente superior a todos. No, él es el máximo ente, pero hay que tener en cuenta que son muy sensibles a la crítica. O sea, ellos son superiores, pero si uno les critica, se derrumba toda esa pirámide, todo ese muro de ser superiores a todo. Bien, nos gustaría también ampliar ese tipo de personalidades que hoy estamos conociendo, vamos descubriendo para ubicarnos, quizás quienes nos escuchan, ¿no? Porque de todas maneras tenemos que ubicarnos en este o en aquel grupo, ¿no? Porque hablamos también de la personalidad a veces temerosa o también ansiosa, ¿no? No sé si en un minuto lo explicas eso, Gerson.
Claro que sí. Ahí tenemos las personalidades ansiosas o temerosas, por ejemplo, el evitativo, ¿no? Evitan todo. Digamos así, ya evitativo, es como que no voy a salir a la calle porque está lloviendo y me voy a mojar. No salgo al sol porque me voy a quemar y me voy a exponer ante el sol. Entonces, miedo al rechazo y evitan relaciones por inseguridad, no es por otra cosa. El dependiente necesita que otra persona le diga, ponte la chompa, porque está haciendo frío. Que si otra persona no le dijo, él no lo hace, así esté muriéndose de frío. Y el obsesivo compulsivo es una persona que quiere un perfeccionamiento extremo, una necesidad de control. Es decir, que si uno entra a su casa y han movido su silla que estaba en la derecha, la han puesto a la izquierda, él tiene que volver la silla a la derecha para que esté correctamente como esa persona quiere que esté en su casa. Entonces, tenemos ahí los tres grupos. Uno, las excéntricas o raras, las dramáticas o impredecibles y las personalidades ansiosas o temerosas. ¿En qué grupo nos ubicaremos? O a lo mejor tenemos un poquito de cada uno. Exactamente. Ahí vamos aprendiendo el tipo de trastornos de la personalidad que tiene pues diferentes aspectos, comportamientos, actitudes, emociones, en fin. Tantas cosas. Bien, mi estimado Gerson, como siempre, muy amable y gustosos de escuchar, entender estos temas desde el comportamiento de la personalidad a través de la evaluación, de la mirada psicológica. Bueno, nos volveremos a escuchar. Jaime, antes, por favor, ¿sí? Antes de cerrar este tema, yo siempre digo que cuando tenemos algún trastorno de la personalidad, algún problema mental, por favor no busquemos en internet, no miremos TikToks, no miremos el Facebook ni el Instagram, sino busquemos ayuda profesional, porque nos pueden desviar por muchísimas cosas nuestras redes sociales. Por eso es que estamos los profesionales de la salud para ofrecer psicoterapia. Tenemos medicamentos si hay síntomas de ansiedad, depresión o irritabilidad que nos puede dar el psiquiatra. O también, muy, muy importante, no alejarnos nunca de nuestro círculo familiar. Eso es lo más importante. Y si una persona sufre de algún problema mental, es de valientes decir, estoy mal y necesito una ayuda profesional. Eso no es un síntoma de debilidad, sino es amarrarse los pantalones y armarse de valentía para decir, estoy mal y me tengo que tratar. Eso es ser muy valientes. Bien, gracias Gerson Herrera. Hasta aquí, Mente en Equilibrio, nuestro consultorio psicológico. ¿Estrés, ansiedad o simplemente necesitas desahogarte? Nuestros consultorios psicológicos te ofrecen un espacio seguro y comprensivo donde podrás explorar tus emociones y encontrar herramientas para manejar tus desafíos. Tu bienestar emocional es nuestra prioridad. Consultorio psicológico.